Hola, soy Julieta Manríquez, bienvenidos a Matemáticas en la Finis. En este video vamos a resolver un problema de optimización, ¿cierto? Utilizando los multiplicadores de Lagrange, pero este ejemplo va a ser matemático. ¿Ya? El ejercicio dice lo siguiente: determine la mayor y menor distancia desde el origen a la recta 2x más 3y igual a 26, donde x e y son variables no negativas. Entonces usted cuando ve el ejercicio, ¿cierto? Se enfrenta al ejercicio, dice, oh, estoy buscando el mayor y menor valor de algo. Por lo tanto ya, ¿cierto? Estoy buscando extremos, o sea, optimizar o maximizar y minimizar. Ya, en este caso sería optimizar distancia, ¿cierto? Desde un punto, origen, hasta una recta. Ya, entonces voy a hacer algo más o menos gráfico, para que usted vea lo que tiene que hacer. Yo tengo la recta 2x más 3y igual a 26. Eso, ¿cierto? Es un dibujo en plano. Entonces, si el x vale 0, el y sería 26 tercios, ¿cierto? Y si el y vale 0, el x sería 13. Esto es 3 por 8, 8 y algo. Entonces, vamos a suponer que esto va más hacia allá y hacia allá. Entonces, aquí cruzamos en el 13. Ya, o sea, esto es la idea. Usted necesita encontrar desde el origen la distancia más grande y la distancia más corta. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿cómo saco yo la distancia? Desde el origen a un punto cualquiera de la recta. Entonces, la distancia desde el origen a cualquier punto, usted lo saca por Pitágoras. Ahí usted en el fondo tiene eso. Aquí la distancia sería x, la distancia sería y. Por tanto, ¿cómo saco yo esa distancia? Usted sabe que la hipotenusa, ¿cierto?, es cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado en raíz. Entonces, ¿cuándo, cierto, una distancia va a ser lo más grande o lo más chico dado que es raíz de algo? Entonces, para que la raíz de cuadrada, ¿cierto?, de una cantidad de lo más grande posible es porque la cantidad subradical debe ser lo más grande posible. Si yo quiero que esto sea lo más pequeño posible, significa que la cantidad subradical debe ser la más pequeña posible. Por tanto, en consecuencia, mi función objetivo, ¿cierto?, la función que yo quiero optimizar, bastaría con tomar solo lo que está adentro. O sea, yo voy a considerar mi función objetivo f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Si eso da lo más grande posible, eso va a dar lo más grande posible. Si eso es muy pequeño, esto va a dar lo más pequeño. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para evitar trabajar con raíces, porque obviamente uno trata de simplificar los cálculos. ¿Ya? Esa es mi función objetivo. Sujeto a, ¿cuál va a ser la restricción? Bueno, la restricción es que estos puntos deben pertenecer a la recta. ¿Ya? Entonces, en el fondo tenemos como restricción que 2x más 3y debe ser igual a 26. Ya, detalle. X dice tiene que ser mayor o igual que 0 y debe ser mayor o igual que 0. O sea, usted está trabajando solo en el primer cuadrante. O sea, estas partes de acá de la recta no me sirven. Usted estaría solo trabajando, vamos a marcar desde aquí hasta acá. ¿Ya? ¿Por qué quiero hacer ese cierto comentario? Porque en el fondo estamos mostrando aquí que estamos trabajando en un conjunto que es cerrado y acotado, ¿ya? Para que en el fondo yo tenga, ¿cierto?, los puntos críticos, las distancias máximas y mínimas se encuentren dentro de los puntos críticos acá. Si esto fuese infinito, o sea, yo pudiera continuar en la recta para todos los lados, ¿cierto?, significa que yo, si encuentro un punto crítico o más de un punto crítico, la distancia máxima y mínima tendría que yo averiguarla a través de algún criterio. Y ese criterio es obviamente un hessiano, que es una matriz ya con un hessiano orlado, que tiene más detalles que los máximos y mínimos que nosotros vimos anteriormente. Ya, por eso trabajamos en dominios cerrados y acotados. En el fondo estamos simplificando un poco el cálculo. Ya, tenemos acá, entonces, función objetivo, sujeto a. Entonces realicemos nuestro superproceso. Tenemos, recuerde que la restricción la escribimos como una función g de xy igual a 0, o sea, sería 2x más 3y menos 26 igual a 0. Ya, siempre digo que en el fondo da lo mismo si fuese igual a 26 o a 30 o a 80, pero uno es bien cuadradito y hace siempre como el mismo sistema, entonces lo dejamos con igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que resolver? En este caso sería, como mi función se llama f derivado con respecto a x debe ser lambda veces la restricción derivada con respecto a x,
f derivado con respecto a y, lambda veces la restricción derivada con respecto a y obviamente mi g igual a 0, que es la restricción. Recuerde que ese es el sistema que tenemos que resolver, entonces apliquémoslo acá. F derivado con respecto a x sería 2x. Y eso lambda veces g derivado con respecto a x, que sería 2. Por acá, f derivado con respecto a y, 2y. Lambda veces g derivado con respecto a y, 3. ¿Cierto? Y obviamente el sistema que es la restricción que es 2x más 3y igual a 26. Ya, este en el fondo es el sistema que nosotros vamos a resolver. En este caso es muy simple, vamos a despejar lambda. Lambda de acá sería lo mismo que x. Lambda de acá sería 2y sobre 3. Entonces, como obviamente es el mismo lambda, tendríamos que x es igual a 2y sobre 3. Entonces tenemos de inmediato cuál es la relación, ¿cierto?, que liga ambas variables. Y esto lo incluimos acá en esta tercera ecuación. Entonces, 2 veces x en el fondo sería 2 veces 2y tercios, más 3y igual a 26. Si multiplicamos por 3, ¿cierto?, nos quedaría 4y, 9y, y 3 por 6, 18, 1, 6, 7. Tenemos 13y igual a 78. Por tanto, y es 78 dividido 13. Supongo que, espero que quede bonito, dividido 13 da 6. Perfecto. Entonces, si el y vale 6, nuestro x es, entonces coloquemos el 6 acá. Sería 6 dividido 3 es 2, por 2, 4. Entonces, aquí tendríamos nuestro punto crítico. Entonces, en el fondo, ese 4,6 sería el punto que está acá. Vamos a dibujarlo por ahí. Acá tendríamos el 4,6. ¿Ya? Entonces tenemos ese punto crítico y recuerde que dado que es cerrado y acotado y tenemos ciertos extremos, estos extremos también son puntos críticos, solo que uno llama los puntos frontera. Entonces nuestros puntos serían 0,26 tercios. Ese es el punto que extremo acá. El punto que nos dio entre medio, que es el 4,6. Y tenemos este punto, ¿cierto?, que sería el otro extremo, 13,0. ¿Qué hago yo con todos estos puntos obtenidos? Lo que tengo que hacer, en este caso, sería evaluar la función objetivo, mi f, evaluar, ¿cierto?, la función en cada uno de esos puntos y ver cuánto da la evaluación. Entonces, veamos, acá nos va a quedar 26 tercios al cuadrado. Vamos a calcular eso. 26 tercios al cuadrado, lo vamos a aproximar, bueno, escribámoslo como corresponde, 75,1 periódico. 4,6 sería 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿cierto? Nos quedaría 52. Y 13,0 sería 13 cuadrado más 0, o sea, 169. Ahí no necesitamos calculadora. Ya, entonces, ¿qué conclusión tiene usted con estos valores obtenidos? Que si yo quiero calcular la mayor distancia, ¿cierto? La mayor distancia se va a obtener cuando el x cuadrado más y cuadrado sea lo mayor posible. ¿Cuál es el máximo que tenemos nosotros aquí? Obviamente, si usted compara los tres valores, aquí tenemos nuestro máximo. Entonces, ¿cuál es la distancia máxima? Entonces, la distancia máxima o la mayor distancia, la distancia máxima es ¿de cuánto? El 169 es la cantidad subradical, o sea, la distancia sería a raíz de eso, o sea, sería 13. ¿Qué es lo lógico? Que es la distancia de aquí hasta acá. Esa es la más grande. Aquí tiene 13, acá tiene 8, algo. Entonces, 13 es la más grande. La menor distancia es d. ¿Cuál sería el menor valor acá? Usted se da cuenta que aquí tiene su mínimo, ¿cierto? La distancia sería raíz de 52. Vamos a calcularlo acá. Raíz de 52, que es 7,2 aprox, ya, de 7,2 aproximadamente, ¿ya? 7,2 aproximado. Que en el fondo la menor distancia sería la que va aquí perpendicular, ¿ya? Entonces la mayor distancia es esa, la menor distancia es esa, ¿ya? Espero que les haya quedado claro. Si hacemos resumen,
para variar, ¿cierto? Un pequeño resumen latero sobre cómo es el proceso. Este es bien matemático, sí, no se asuste. Usted aquí yo tuve que, entre comillas, deducir, ¿cierto? La función. A usted la función va a estar dada, ¿ya? Pero de todas maneras sería bueno que usted pensara un poquito en los ejercicios, eso está de más decirlo, ¿ya? Pero como este es matemático, yo tuve, ¿cierto?, que deducir cuál es la función objetivo, darme cuenta de la restricción, pero una vez que usted ya tiene clarito, función objetivo, restricción, usted aplica, ¿cierto?, su sistema. Una de las metodologías más simples, no es la única, ya no vaya usted a pensar que siempre va a ser igual, pero una de las más sencillas es despejar el lambda en caso que se pueda, ¿cierto? Al igualar los lambda, encontrar una relación entre las variables x, y esa utilizarla, ¿cierto?, en el último eslabón de su sistema, que sería la restricción, y obtiene el punto o los puntos críticos. Evaluar la función en los puntos críticos más los puntos frontera, en caso que existan, ¿cierto? Y de ahí usted deducir cuál es su valor máximo y cuál es su valor mínimo. Y obviamente dar las respuestas al problema. Así que cualquier duda que tengan, ¿cierto?, la preguntan en clase.